Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que sería la seguridad en base de datos. Este tema, que es el penúltimo tema de la materia, está también contenido en la unidad temática 5, que es la unidad temática que abarca la mayor parte de los contenidos del programa. Y bueno, tiene que ver con la seguridad en base de datos. Entonces vamos a ir, digamos, tocando cada uno de estos temas, los niveles, tema de privilegios, cuentas, accesos y lo que haga falta para después introducir cómo vamos a hacer la implementación de estos niveles de la tercera entrega del proyecto. ¿Okay? Entonces, entrando un poco en teoría, seguridad en la base de datos, vamos a tocar algunos puntos. El tipo de seguridad más común que hay implementado en los manejadores de base de datos es la seguridad discrecional o basada en privilegios. ¿Cómo se hace esto? A través de un conjunto de privilegios se delimitan las acciones que se pueden realizar sobre la base de datos. Si tú, por ejemplo, eres un usuario final, tú puedes tener un rol en donde todas las acciones que tú vas a hacer son únicamente de características funcionales de la aplicación. Es decir, características de tu negocio, de lo que pretende resolver el software que tú pusiste en producción. Ahora, si tú eres también un usuario de esta misma aplicación, pero eres un usuario administrador, el usuario administrador va a tener amplios privilegios para poder editar la información que está en este portal, por ejemplo, hacer cambios o mantenimiento, hacer actualizaciones de datos sin ningún tipo de, o con un tipo controlado de aprobaciones, etcétera, ¿no? Entonces es un ejemplo de básicamente dos roles que pudieses tener sobre la misma aplicación. Entonces, toda persona que quiera trabajar con la base de datos debe tener una cuenta creada con su clave correspondiente para acceder a dicha base de datos. Si, por ejemplo, yo quiero conectarme a la base de datos, yo tengo que tener mi usuario y clave para conectarme a esa base de datos. Y eso también lo pudieron ver cuando implementaron el tema de los ETL. Entonces, ¿de qué tipo de seguridad estamos hablando? Tenemos nuestra base de datos, tenemos la definición de los usuarios que se conectan a esa base de datos y cada usuario puede tener acceso a una u otras transacciones, en este caso T1 y T2. Estas transacciones pueden ser insertar, actualizar, eliminar, consultar, etc. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien por ahora. Buenísimo. Bien, entonces básicamente el esquema, tenemos la base de datos, los usuarios que vamos a crear y los privilegios que van a tener sobre las distintas tablas. ¿Cómo es un poco la definición de las cuentas, que sería el nivel 1 en cuanto a seguridad? Para crear una nueva cuenta, por ejemplo, create user, pones el nombre del usuario o el nombre que le quieras dar al usuario, cómo lo quieres identificar. Por defecto aquí se pone a qué table space él va a poder acceder. Y bueno, ciertas características acá no funcionales de memoria y de perfiles, ¿no? Okay, entonces luego puedes hacer también cosas como modificación de la clave de la cuenta, alter user, el nombre de la cuenta que le diste antes, y le pones aquí la nueva clave, ¿no? Identificación por, esta sería la nueva clave. Eliminación de una cuenta que no tiene objetos, aquí sería básicamente eliminar el usuario, drop user, el usuario que hayas definido, y la eliminación de una cuenta que tiene objetos asociados, que serían objetos en cascada, ¿no? O sea, cuando yo hago esto, drop user, el nombre de la cuenta, cascada, todos los objetos que están relacionados a esta cuenta o a las cuales tenía privilegio, automáticamente se las revoca, ¿ok?
Profe, una pregunta, ¿qué es eso del perfil de prueba? ¿O perfil prueba? Esto básicamente es como para identificar eh, cómo tú quieres manejar esto por perfiles. O sea, esta cuenta que estoy creando acá lo voy a categorizar en un perfil de prueba. Eso es como para luego organizarlo, ¿no? Como el tema de los paquetes con los triggers o con las funciones, todo esto. Ok, Es como que si tú tuvieras una carpetica que diga prueba y dentro de prueba tienes a mi usuario. Si defines otro que tenga prueba, dentro de la carpeta en ese primer nivel vas a tener el nuevo usuario y es como una forma de clasificarlos. ¿Ok? ok, ok. Profe, y con esos Perfecto. perfiles, podría dársele, por ejemplo, dársele un nuevo privilegio a todas las personas que pertenezcan a un perfil específico. No como tal con esto de profile, porque esto es simplemente para categorizarlo, pero eso que me está comentando lo vamos a ver ahorita y eso es con el rol. ¿Ok? No se llama perfil, sino rol. Ok, ok. Perfecto. Entonces, tenemos el nivel 2 que sería la asignación de los privilegios. Recuerden que en el nivel uno estamos definiendo las cuentas. Una vez que definimos las cuentas, en el nivel 2 asignamos los privilegios. Entonces, aquí lo dice. Una vez definidas las cuentas, se procede a asignar los privilegios. Primero, a nivel de sistema, es decir, acciones que se pueden ejecutar sobre la base de datos que pueden ser como las siguientes: posibilidad de conectarse, crear objetos, etcétera. Por ejemplo, yo puedo decirle que el usuario, no sé, David, tiene acceso a crear sesiones o a crear cualquier tabla. Si yo le pongo, por ejemplo, acceso que David tiene a crear cualquier tabla, él va a poder hacer un create table. Si yo le pongo que no lo tiene, cuando él trate de hacer un create table con su cuenta, no lo va a poder hacer, le va a lanzar un error de privilegios insuficientes sobre la base de datos. Y justamente ese es el beneficio de todo esto, que tú puedes controlar qué usuarios pueden hacer, qué cosas a nivel de sistema y también a nivel de datos o objetos, ¿no? Entonces, esto sería a nivel de sistema. Para otorgar cualquier privilegio, se debe usar el comando grant de SQL. Y para revocarlo, es decir, para quitarlo, se tiene que usar el comando rebook. ¿Ok? Entonces, los privilegios del sistema los puede otorgar una cuenta de tipo administrador. Si yo quiero otorgarle este tipo de privilegios de sistema, tengo que tener una cuenta de administrador para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, el Grant Update de los campos nombre y salario de la tabla que se llama tabla. ¿Para cuáles cuentas? Para la cuenta 1 y cuenta 2, que están definidas o que fueron creadas en el nivel 1. Entonces, cuando yo hago esto, estas cuentas 1 y 2 ya tienen acceso para actualizar el campo nombre y salario de la tabla que se llama tabla. Aquí tenemos otro ejemplo. Estoy dando acceso de actualización, consulta e insert sobre la tabla que se llama tabla y una vista que se llama vista, a cual cuenta a la cuenta public. ¿Ok? Y bueno, aquí tengo una vista que sería una vista de prueba con un select de clientes y luego acá más abajo le digo, le vas a dar acceso de select o de consulta al perfil o a la vista prueba a la cuenta 3 con este comando que está acá o con esta sentencia que está acá, with grant option, que lo que significa es que una vez que ya yo le di el privilegio a la cuenta 3, la misma cuenta 3 puede
delegar o asignarle ese privilegio a otra cuenta también, ¿ok? Por eso se pone esto que está acá, para decirle, mira, yo se lo quiero dar, por ejemplo, yo le quiero dar el acceso a David, pero David se lo quiere dar a Jorge. Entonces, oye, no me llamen otra vez a mí, yo le voy a decir, yo voy a configurar la cuenta de David para que él mismo pueda dar ese acceso en particular a otro usuario si se requiere, ¿no? Entonces, cuando yo lo hago así, si Jorge necesita el acceso y Jorge conoce a David, no me tienen que llamar a mí. David de una vez le puede dar el acceso sobre esa vista o sobre el objeto que tenga David, que yo le coloqué esto para que él pueda delegar ese permiso a otras cuentas. ¿Se ve? En el caso del ejemplo es el permiso de select de la tabla prueba. En este caso, sí, en este caso es que puedas consultar sobre la vista prueba. Ok. A la cuenta 3. Y la cuenta 3 puede propagar ese privilegio. Correcto, la cuenta 3 puede asignar ese privilegio a otra cuenta. ¿Por qué? Porque yo le puse aquí que lo puede hacer. Si yo no le pongo esto, solamente se lo puede quedar la cuenta 3 y si él trata de asignárselo a otra cuenta, también le va a dar error porque no va a tener permiso para hacerlo. Ok. ¿Ok? ¿Alguna duda de los demás hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Buenísimo. Ok. Entonces luego viene la parte final de este tema de seguridad, que sería el nivel 3, asignación de roles. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí, había algo en el chat. Se entiende, ok. Perfecto, asignación de roles. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, tienes, no sé, 50 tablas en tu modelo de base de datos o en tu modelo de entidad-relación y tú configuraste las cuentas la primera vez en el nivel 1 y en el nivel 2 asignaste acá tus privilegios sobre cada una de las cuentas, pero resulta que después te llegaron 10 usuarios más y esos 10 usuarios que llegaron al sistema también necesitan visualizar o poder tener acceso a las tablas que habías puesto en otras cuentas en el nivel 2 de tu asignación de privilegio. Entonces, tendrías que volver a asignar individualmente a estos 10 nuevos usuarios los privilegios que ellos van a tener sobre el sistema. Eso en términos prácticos no nos sirve, ¿ok? Porque si llegan 50 usuarios nuevos al sistema, yo no voy a estar uno por uno asignándole los roles no, los permisos sobre los objetos, porque es muy fácil equivocarse en uno o no darle acceso a uno o darle un acceso de más que no debería tener, etcétera. Entonces, para eso, ¿qué se suele hacer? Se suele llegar a un nivel 3 de asignación de roles, en el cual yo voy a crear, como su nombre lo indica, un rol. Imaginemos que estamos en un departamento de una organización en donde existen analistas, supervisores, gerentes y administradores. Entonces, los supervisores tienen ciertos accesos, los gerentes tienen un nivel de acceso más amplio que los supervisores, los analistas tienen un nivel de acceso menor que los supervisores y gerentes, y los administradores tienen acceso amplio sobre el software, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite este tema o qué beneficio nos da el tema de definir roles? Que yo puedo llegar y decir, mira, tú le vas a dar, aquí sería este ejemplo, grant all, es decir, permiso a todas las operaciones de la tabla 1. Cuando hago grant all, quiere decir permiso a select, update, insert y delete. Todas las operaciones de ML. Grant all sobre la tabla 1 a el rol supervisor. ¿Ok? Luego le digo grant, creación de sesión, creación de tabla, auditoría a la cuenta o al rol, perdón, de administrador. ¿Por qué? Porque el administrador puede hacer todo esto, puede crear sesiones, tablas, ver los logs de auditoría, etc. Y un tercer ejemplo sería grant de select, insert, delete en la tabla 4 a el rol de gerente. ¿Ok? Luego, ¿qué hago? Simplemente le digo que
digamos, la cuenta que tiene el rol de supervisor se la vas a asignar, o sea, le vas a dar a la cuenta 1 y 2 el rol de supervisor. A la cuenta 1 y 3 le vas a dar el rol de gerente. ¿Y aquí qué hice? O sea, aquí fácilmente cuando yo digo todas estas cuentas que estoy listando acá tienen el rol de gerente, por transitividad, ellos automáticamente cuando yo les paso el rol tienen acceso, en este caso el de gerente, a hacer select, insert, delete en la tabla 4 de una vez, porque ya aquí yo había definido ese rol con esos permisos. Si yo vengo y agrego un nuevo permiso al gerente con otro grant, ya directamente la cuenta 1 y 3 van a tener ese permiso, porque yo hice el cambio del permiso en el rol, pero la cuenta 1 y 3 son del tipo de rol gerente. Entonces, de una vez se modifica sobre todas las cuentas que tienen ese rol que yo estoy modificando. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, le quito el rol de supervisor a la cuenta 1 y elimino el rol de supervisor. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Esto es lo realmente útil de esto, que las asignaciones a nivel de seguridad deben ser de esta manera, con roles, privilegios y cuentas. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es lo que van a estar haciendo ustedes en el proyecto, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de cómo lo pueden hacer en el proyecto. Aquí tengo un ejemplo del esquema de seguridad para la tercera entrega del proyecto, de uno de los semestres en donde el proyecto tenía que ver con una aerolínea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el proyecto? Ustedes van a hacer una matriz parecida a esta o el formato que a ustedes mejor les parezca. En este caso, este equipo lo hizo con este formato. ¿Y qué van a hacer ustedes? Ustedes van a definir una serie de roles. Este equipo definió el rol administrador y empleado. Yo diría que definan unos 3 roles, ¿ok? Luego, ¿qué hizo este equipo? Colocó en el panel derecho las tablas: aerolínea, marca, modelo, avión, proveedor de carro y carro. Y acá también, digamos, aquí colocó las cuentas que estaban asociadas al rol de administrador. ¿Ok? O sea, una cuenta de aerolínea de rol administrador, una cuenta de proveedor de carro con el rol de administrador y una cuenta de hotel con el rol de administrador. Entonces, ¿qué hizo este equipo? Dijo, mira, los permisos del rol administrador para la cuenta hotel, en la tabla aerolínea, él solamente puede hacer select, sería leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proveedor de carro en la tabla marca puede crear, leer, actualizar o eliminar. Tiene todo el privilegio. El empleado en la aerolínea solamente puede consultar, igual que los demás, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo. Otra forma de hacerlo también está acá, es un formato diferente, pero al final básicamente es lo mismo. Aquí ellos primero definen los roles y permisos que van a tener a nivel de sistema. O sea, el administrador del sistema va a poder crear tablas, roles, usuarios, procedimientos, trigger, vistas, secuencias y sesiones. Y por cada uno de los roles que ellos definieron acá 5, ellos colocan aquí quienes tienen permiso de qué a nivel de sistema. Y sobre tablas, igual, agarran los roles que definieron, ponen aquí las operaciones CRUD y aquí arriba ponen la tabla, ¿okay? Que sería la tabla avión. Entonces, un usuario o una cuenta para consultar reportes, por ejemplo, no puede ni insertar, ni actualizar, ni eliminar en el avión, ni tampoco alterar la tabla. ¿Okay? Y bueno, ellos básicamente se iban de esa manera con cada una de sus tablas, ¿no? Otra forma de hacerlo también aparece acá. Este es otro formato. Tú tienes aquí los objetos, en este caso las tablas, las acciones que son los CRUD, y aquí tienes los roles: gerente de ventas, gerente hotelero, socio de proveedores de automóviles, y aquí vas marcando
eh, cada rol a qué objeto tiene acceso y cuál es el tipo de acceso que posee. ¿Ok? ¿Se entiende? Profe, y para presentarle eso a usted en el proyecto, nosotros tendríamos que iniciar sesión en cada uno, o sea, una cuenta con cada uno de esos roles y probar que se puede hacer las cosas que dijimos que sí se pueden y que no se puedan hacer las cosas que dijimos que no se pueden, o cómo sería. Es correcto. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes definieron tres roles. Entonces tú aquí me voy a ir con lo que tengo acá, ¿no? Yo aquí estoy diciendo cliente no puede insertar sobre la tabla avión. Entonces, ¿qué te voy a decir, qué te voy a decir yo en la entrega viendo tu matriz de roles en el informe? Ah, bueno, chévere. Tú me estás diciendo aquí que cliente no puede insertar en el avión. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir el SQL Developer, te vas a loguear con la cuenta que tiene el rol de cliente, vas a poner tu contraseña y vas a entrar a tu sesión de Oracle SQL Developer. Entonces, qué te voy a decir yo a ti? Ah, bueno, chévere, agarra y ahí mismo en el SQL Developer trata de hacer un insert sobre la tabla avión. Si tú ejecutas eso y se insertó, está malo, porque tú dijiste que no podías haber insertado una cuenta de tipo rol cliente, no puede insertar sobre avión. Entonces, ¿qué te debería dar cuando ejecutes eso en el SQL Developer? Error de permiso porque tienes privilegios insuficientes con este rol en este objeto. Eso es lo que debería hacerte. ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para aprovechar el tiempo? Cuando ustedes hagan esta tabla que está acá, oye, ya ustedes por detrás tienen que tener todo el script creado para poder probar cada uno de estos casos. Entonces, o sea, guarden bien las contraseñas de las cuentas porque me ha pasado que en las correcciones se vuelven un 8 de cuál era la cuenta, el nombre de la cuenta que tenía ese rol, cuál era la contraseña. Y lo que yo quiero probar a lo mejor son 2 o 3 casos de prueba muy sencillos y como tienen todo eso en diferentes archivos, es un tema encontrarlo y pierden mucho tiempo ahí, ¿no? De hecho, he tenido correcciones en donde no han podido encontrar las cuentas y por ese mismo tema no han podido corregir o no han podido obtener todo ese puntaje en esa parte, ¿ok? Entonces es importante que mantengan un orden de si están creando esta tabla así, oye, generen de una vez el script que configure todo como lo dijeron en su diseño. Y bueno, yo cuando venga y vea el informe y yo te diga, ah, bueno, ahora vas a agarrar un desarrollador y vas a hacer un select sobre avión. Si yo lo hago, él me debería retornar el resultado porque aquí dijiste que lo puede hacer. O puedo llegar y decir, bueno, vas a agarrar ahora una cuenta que tenga el rol administrador de negocio y vas a hacer un alter table. Te debería dar error, pero no error de ejecución, sino error que te diga no tienes los privilegios suficientes. No es que te diga la tabla no existe o la vista no existe, sino que te digan no tienes los privilegios suficientes para poder hacer esta acción sobre este objeto. ¿Se ve? Se ve. Es sencillo, realmente lo que yo les diría es que agarren unos casos de prueba, o sea, tampoco tienen que hacerlo para todas las tablas del proyecto, pero agarren las situaciones más lógicas, ¿no? A lo mejor en el tema de la vacunación, tú puedes crear un escenario o un caso de prueba que diga, oye, nada más los roles que tengan, perdón, las cuentas que tengan rol de doctor son los que pueden insertar vacunaciones. Eso puede ser un caso de prueba. Lo defines ahí con esa tabla que estás manejando de vacunación y, y a partir de ahí ya tienes tu primer caso de prueba, ¿no? Entonces no es necesario que lo hagan en todas las tablas del proyecto, pero bueno, sí tomen las más lógicas en cuanto a validaciones funcionales de negocio y vamos a utilizar esas para los casos de prueba. Profe, ¿y esos casos de prueba se los ponemos también en el informe? No, los casos, fíjate, los casos de pruebas es tan sencillo como esto. Yo veo la matriz que tú hiciste y yo digo, ah, mira, el caso de prueba que yo voy a probar ahorita es
te vas a loguear como cliente y quiero que hagas un drop table. Ah, mira, me hizo el drop table. Oye, está malo porque tú dijiste que no podía hacer el drop table. Ahora, si dijiste que lo podía hacer y lo hizo, perfecto. Ok, Ese es el ok, o caso sea, de prueba. que nosotros hagamos eso, pues, que nosotros lo probemos así antes de ir al Claro, resultado. ustedes hacen su matriz como está acá y luego para verificarlo ustedes tienen que hacer exactamente lo que yo les acabo de decir. Si ustedes dijeron que el cliente no puede crear tablas, la forma en que ustedes lo van a probar, que de verdad lo hicieron y lo configuraron bien es, bueno, me logueo como cliente y trato de hacer create table. ¿Me dejó hacerlo? No. Pero ya va, ¿me dio error o me dijo que tenía privilegios insuficientes? Ah, me dio error, está malo, no te puede dar error. Me dijo que te da privilegios insuficientes, sí, entonces está bien. ¿Sí? Ok, ¿Sí? O sea, no es que te dé error porque te dio un error porque no te dio un error de sintaxis o el objeto te dice que no existe, sino que te está dando un error controlado que te dice, hey, tú no puedes manipular este objeto porque no tienes los privilegios configurados para hacerlo. claro, claro. Sí, sí. Esa sería básicamente la entrega 3 en cuanto a seguridad, ¿ok? Básicamente es sencillo, de verdad que es simplemente reunirse en equipo, definir cuáles son los roles que vamos a hacer, que va a tener acceso cada rol según la lógica de negocio y a partir de ahí hacen sus pruebas de cómo hicieron las configuraciones de esas cuentas que tienen esos roles. Y por supuesto, bueno, guarden cada uno de esos scripts para que cuando yo les diga, logate como cliente, oye, no pierdas 5 minutos buscando una cuenta de tipo cliente, ahora buscando cuál era el password que le puse, etc. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo les recomendaría que le pongan el mismo password a todas las cuentas para evitar eh, temas de pérdida de tiempo. Justamente eso estaba pensando hacer. Ah, buenísimo. Perfecto. Yo pensé en que, Y bueno, hagan o un algo así. estándar. O sea, si ustedes definieron 3 roles, hagan un estándar. A lo mejor puedes poner el nombre del rol con la tabla y ya sabes, sin tener que buscarlo, cómo lo tienes que hacer. No sé. Ok. Vamos a ver aquí un momentico el chat. Es que, ok, profe, y con respecto a la delegación con los roles, ¿dónde se colocaría? ¿En el grant o los roles? Ya va. Con respecto a la delegación con los roles, ¿dónde se colocaría? ¿En el grant a los roles o en el grant a las cuentas? Creo que te refieres, Michael, a esta parte. Aquí tú esto lo puedes hacer en este with grant option, también lo puedes hacer en el rol, o sea, tú puedes llegar y decir grant all sobre table 1 tu supervisor y le puedes poner aquí with grant option. Entonces, el supervisor va a poder delegar esos privilegios a otra cuenta también, ¿ok? Pero siempre hay que tener presente que lo que tú delegas, en este caso, si no vamos al ejemplo, lo que está delegando la cuenta 3 a otra cuenta, simplemente va a poder hacer sobre lo que él tiene acceso. Si hay unas tablas en donde él no tiene acceso, él ahí no va a poder hacer nada. O si hay tablas donde él tiene acceso, pero no tiene acceso para delegarlos, tampoco lo va a poder delegar. Ok, entonces aquí Michael pregunta, ¿no podría ser gran supervisor tu user 1 with grant option? Sí, también lo puedes hacer. Y el usuario 1 puede delegar ese acceso a otro usuario y le da el mismo rol de supervisor. ¿Sí? Aquí David Bolívar nos pregunta, ¿esto sería todo por la parte de seguridad? Correcto,
esto es todo lo que hay que hacer en la parte de seguridad. De hecho, ayer creo que era Jorge que preguntaba cómo utilizamos esto en el frontend. Bueno, básicamente yo le decía, tú puedes definir los roles y cuando la cuenta que tiene ese rol está, por ejemplo, en una página web y entra al módulo de login, y automáticamente la aplicación puede detectar, mira, el que entró es no sé, es el cliente. Entonces, todas las demás operaciones que va a hacer el portal para consultar o para modificar los datos, coloca a nivel de base de datos, las conexiones las hace a través del rol del cliente. Entonces ahí te garantiza que todo lo que hiciste de esta parte de configuración de la seguridad también está combinada con lo que tienes en tu frontend. O sea, no vas a poder hacer ni más ni menos de lo que está configurado a nivel de base de datos. ¿Se ve? Sí, profesor, entiende. Perfecto. Entonces, nada, básicamente vayamos trabajando con este esquema. Aquí no va a ser necesario que hagamos una práctica porque realmente aquí la práctica es el proyecto, ¿ok? Entonces, yo lo que diría es, oye, ya tienen los 7 reportes, ya con esto que está acá, más lo que ustedes investiguen por su cuenta, ya pueden hacer esta parte de seguridad también de la entrega. Entonces, bueno, vayan trabajando de forma progresiva para que no se les acumule con los otros proyectos que ya tienen de las otras materias y bueno, puedan asegurar un buen puntaje en esta tercera entrega que a mi criterio es más sencilla que la segunda. Sí lo es. Ok, Sí lo es con diferencia. perdón, Que sí lo es con diferencia. correcto. Ok, Michael dice, ok, entendido. En el caso del login tengo una duda también. ¿Cada login sería una nueva sesión en la base de datos o el manejador es capaz de cambiar de un usuario a otro? Lo digo porque en el caso de adoptar este modelo de seguridad, ¿cuántos recursos de conexión habría que tener? Fíjate, eso es una excelente pregunta, la de Michael. Oye, gracias por fin que están haciendo y interactuando. Un poco tarde en la materia, ¿no? Pero bueno, por lo menos es importante este tipo de interacciones porque todos nos nutrimos de las preguntas y conocimientos que podemos tener cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, eh, Michael plantea aquí, entonces mi página por cada vez que se loguee a alguien tiene que crear una nueva conexión con ese rol de la persona que se está logueando. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si tú tienes 3 roles en tu portal web, es decir, tienes, no sé, cliente, desarrollador y administrador del sistema. Ahora, tú tienes el primer cliente que se conectó, luego tienes un segundo cliente que se conectó. ¿Cuál es la diferencia entre el primer cliente y el segundo cliente? Ninguna, tienen el mismo rol. O sea, no cambia nada porque el cliente que se está conectando con la cuenta uno tiene exactamente los mismos privilegios que el cliente que se está conectando con la cuenta 2. Entonces, la conexión yo la puedo reutilizar por roles. O sea, el máximo la máxima cantidad de conexiones que yo puedo tener en mi base de datos va a ser la capacidad máxima que yo haya definido en cuanto a roles. Si tengo 5 roles, la capacidad máxima de conexiones en paralelo de diferentes roles a mi base de datos va a ser 5. Pero no quiere decir que si yo tengo 100 usuarios clientes, entonces yo voy a crear 100 conexiones eh, con el rol de cliente. No, utilizo la misma y a partir de ahí simplemente me traigo la información que quiero ver porque esos mismos 100 clientes tienen exactamente los mismos privilegios y restricciones sobre las tablas que están en la base de datos. ¿Lo ven? Si no, no se escuchó. Sí, Creo que profesor, sí lo entiende. veo. Sí. Perfecto. Este realmente es la utilidad de esto, que tú puedes, y es lo esperado, que tú delegues hasta los temas de seguridad sean directamente en la base de datos. ¿Por qué? Porque eso
te da mayor seguridad. O sea, lo que comentaba Jorge ayer, no, yo trato de romper la página. Mira, chévere, tú vas a poder tratar de romper la página, pero al final lo único que vas a poder hacer es lo que ese usuario tiene acceso, ni más ni menos. Bueno, trato de hacer un SQL injection. Tampoco vas a poder porque el manejador ya tiene los mecanismos para no permitirte que hagas inyecciones SQL sobre el manejador. Entonces, o sea, este tipo de controles ponen más robusto tu aplicación y le dan mayor seguridad que lo que puedes estar haciendo desde el frontend. Porque si tú me dices, bueno, voy a manejar toda la seguridad en el frontend directamente con los mecanismos que tengo en mi lenguaje de programación. Bueno, está bien, puedes hacer tu aplicación segura o tu portal seguro, pero si me voy directo con la base de datos y resulta que dejaron la cuenta de administrador con la contraseña por defecto o la cuenta de invitado la dejaron habilitada y tienen la contraseña por defecto, ya por ahí puedo entrar. Y si entro con cualquier usuario, puedo hacer un desastre, ¿no? Entonces, un atacante piensa de esa manera. ¿Lo ven? Sí, claro, siempre es mejor implementar la seguridad en todos los niveles que se pueda. Y la Sí, base de datos, pues, correcto. Exacto. Y el primer nivel en donde tú tienes que implementar la seguridad es en tus datos. O sea, o sea, el del frontend lo puedes hacer, pero no te olvides de también hacerlo, o sea, de hacer toda la seguridad en el frontend y dejar tu base de datos así, confiando de que nadie va a entrar en tu servidor donde está la base de datos directo sin pasar por la interfaz gráfica. Eso puede pasar. Ok, claro, claro, sí es buenísimo. primordial la base de datos. Sí, sí, en cualquier nivel, o sea, bueno, yo no sé si ustedes ya vieron la materia de seguridad, pero ahí todos estos conceptos los van a ver y todos estos algoritmos de hombre en el medio, de Diffie-Hellman, todo eso. No, yo aún no lo he visto. Bueno, eso es bastante interesante y ahí van a poder complementar con lo que yo les estoy diciendo el día de hoy. Perfecto. ¿Algún comentario o duda al respecto? ¿No? Pues más nada, ¿Todo profe. claro? Buenísimo. Bueno, nada, muchachos, entonces sigamos adelante con el proyecto y cualquier comentario o duda estoy atento por Microsoft Teams y los foros de módulo 7. Para la semana que viene vamos a ver si hacemos la práctica de Analytics. El último tema que nos está quedando pendiente es base de datos distribuida. Estamos a la semana 12, ¿verdad? Entonces la semana que viene estaríamos en semana 13, vemos base de datos distribuidas, esa semana hacen la práctica de Analytics, la semana del 14, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor no hay que ver cuántas prácticas más hacemos. Yo quisiera hacer 2 prácticas más, pero si se complica el asunto, deberíamos dejarlo una práctica más. Y bueno, nos queda pendiente todavía el parcial 2 y la última entrega que debería ser la misma semana 15. Profe, ¿base de datos distribuida es lo mismo que no SQL? No, No me base de acuerdo. datos No, ¿verdad? distribuida, No no, SQL no no lo es, vamos a no poder es ver. SQL. No es SQL, se lo van a llevar ustedes de tarea. Yo tengo ahí una práctica que va a ser opcional para que usted la desarrolle, pero sí va a quedar de tarea para ustedes. De todas formas, básicamente la planificación era la misma porque si lo hacíamos en la materia, ustedes iban a tener que investigar por su cuenta y hacer una exposición por equipos, ¿no? Entonces, yo les voy a dar algunos links interesantes y material de NoSQL, pero ya va a quedar netamente de parte de ustedes que puedan estudiar ese tema, ¿no? Les recomiendo, por supuesto, que lo hagan porque ahorita se está usando mucho los modelos NoSQL. Y base de datos distribuida básicamente es tener el mismo modelo relacional, pero en diferentes localidades geográficas. Por ejemplo, tú puedes tener eh, la base de datos, la tabla de clientes de Caracas en Caracas y en Valencia tienes a los clientes de Valencia, pero es la misma tabla, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que están
almacenados geográficamente en localidades distintas. Chévere, profesor, lo vemos el lunes que viene, ¿no? Sí, sí, correcto. Esa práctica es interesante. El único inconveniente con la práctica es el tema de la conexión, porque deberían conectarse por diferentes equipos o integrantes del equipo, pero yo creo que lo podemos hacer, ¿no? De verdad que esa práctica cada vez que lo hacemos gusta mucho porque pueden conectarse a diferentes bases de datos y consultar básicamente la misma tabla en diferentes lugares de internet, pero este, digamos la información es la misma segregada en partes en diferentes localidades. Listo. Entonces nada, muchísimas gracias por su tiempo y que pasen feliz tarde. Igualmente, Bueno, profe, hasta luego. chao. Hasta luego.